Muy buenas noches, buenos días. Espero que esté saliendo con un buen retorno. Por favor, si todo está ok, me mandan un like para indicarme que todo está saliendo correctamente. Bueno, em, como siempre, un cordial saludo a todos nuestros maestrantes y un abrazo fraterno, tecnológico, porque compartimos algo que nos apasiona, la robótica. Y bueno, sin más pérdida de tiempo, vamos a dar inicio a la clase correspondiente, o llamado la sesión número 6. Ya estamos, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando. Como siempre, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la clase anterior como introducción y posteriormente vamos a continuar con la sesión número 6. Entonces vamos a ir viendo un poquito de lo que fue nuestra sesión número 6, perdón, la número 5. Y vamos a indicar, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, normativas, más que todo habíamos hablado sobre normativas, normativas internacional, ¿no? Y habíamos dicho, para empezar, ¿qué son las normativas? Habíamos indicado que las normativas, ¿no? Es un conjunto de normas, ¿no? Establecidas con el fin de regular comportamientos, conductas o modos de proceder en una cierta actividad, ¿no? Es decir, es un conjunto de reglas que hay que cumplirlas, obviamente, ¿no? Habíamos visto tipos y ejemplos de normas, ¿no? Habíamos dicho que, por ejemplo, hay normas religiosas, ¿no? Y ahí tenemos unos cuantos ejemplos. Normas morales también. Asimismo, también habíamos visto que hay normas sociales, ¿no? Tipos y ejemplos de normas. Continuando con normas, habíamos visto también las jurídicas, ¿no? Normas y leyes también, ¿no? Y ahí habíamos indicado algunos ejemplos de este tipo de normas, ¿no? Norma internacional. También habíamos visto las normas internacionales, ¿no? Que decía que no es otra cosa que un conjunto de reglas, pero que están acordadas globalmente, ¿no? O sea, muchos países, ¿no? Toman un acuerdo, ¿no? Y generan un conjunto de reglas, ¿no? Para lograr resultados consistentes en calidad, seguridad y eficiencia, ¿no? En productos, servicios y procesos como la famosa ISO, ¿no? Entonces, a no olvidarse, ¿no? Una norma internacional no es otra cosa que un conjunto de reglas y normas, pero acordadas en forma global. Eso es nada más. Habíamos indicado que son las normas ISO, ¿no? Acá está, ¿no? Es un acrónimo este término ISO, ¿no? Que significa Organización Internacional para la Estandarización. Ahí está, ¿no? Ello. Entonces, y habíamos indicado también que en 193 países, ¿no? Lo tiene, y tenemos más o menos unas 22.000 normas ISO que ellos ya habían sacado. Son los puntos más destacados, ¿no? Asimismo, también habíamos visto dónde sucede, ¿no? Ahí está. Perdón, ¿desde cuándo existen las normas ISO, no? Han nacido desde 1926, dice, ¿no? Como ISA, ¿no? Y bueno, posteriormente lo han oficializado el 23 de febrero de 1947, ya con ISO, ¿no? Eso también habíamos visto. ¿Qué más vimos? ¿Dónde está la sede de la ISO? Bueno, ¿en dónde radica, no? Y habíamos visto que está en Ginebra, Suiza, ¿no?
y trabaja en 193 países. ¿Cómo se financia? Habíamos dicho mediante suscripciones y especialmente, ¿no? En la venta de normas. Esa es su forma de financiarse. Tipos de normas. Habíamos visto la ISO 9001, por ejemplo, ¿no? Habíamos visto también la 14001, la 2200, la 45001, ¿no? Y obviamente hay muchas otras normas, pero algunas que pudimos verlas, ¿no? Y nos hemos enfocado normal en la ISO 10218-1. Esa también la habíamos abordado, entonces estamos haciendo una recapitulación, ¿no? Em, acá tenemos, ¿no? Especialmente esta estaba enfocada para robots industriales, ¿no? Específicamente, ¿no? Luego habíamos visto en la ISO 10218-2, esta ya es una ampliación de la anterior, ¿no? Pues esta norma ha sido modificada, dice, porque en la anterior solo tenía 80 páginas, ¿no? Y pues en la última versión tiene 234 páginas, ¿no? Y está modificada y esta pues norma está ampliada debido a, ¿no? A temas de robótica. Ya obviamente tenemos mayor versatilidad, ¿no? Y habíamos indicado todo ello, por qué había la necesidad de ampliar y mejorar en la ISO 10218 1 y tanto 2, o sea, habíamos indicado que se han incluido, ¿no? Varias definiciones nuevas en la edición 2025 de la norma ISO 10218-2. Entre ellas dice que destacaban, ¿no? Las definiciones de áreas en las que puede trabajar el robot, el espacio máximo, por ejemplo, sugería, ¿no? El espacio restringido, espacio de operación y espacio protegido, ¿no? Son algunos de los elementos más destacados de la ampliación. Asimismo, también habíamos visto un pequeño video de los entornos de trabajo de un robot, ¿no? Posteriormente, también a modo de ampliar un poquito nuestros criterios de conocimiento, la IS, habíamos visto que tiene diferentes tipos de paradas de máquinas, ¿no? Las cuales hemos indicado la categoría cero, categoría uno y categoría 2. En la categoría cero indicaba de que simplemente se quitaba la energía a los actuadores, ¿no? En la categoría uno era un poquito más sofisticado, ya que tenían elementos que podían permitir el frenado. En la categoría 2 consideraba, ¿no? Las fuerzas externas como la gravedad, ¿no? Para la detención de la máquina. Normativa en Bolivia, también habíamos abordado un poquitito sobre la normativa en Bolivia, ¿no? Habíamos dicho que en Bolivia, más que todo, las leyes son las normas, ¿no? La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Y pues también tenemos, o sea, no es que sea obligatorio, habíamos dicho que podemos utilizar las ISOs, ¿no? ¿No? De medio ambiente, la 9001, la 14001, la 45001 y así. Según nuestras necesidades podíamos utilizar. Pero habíamos indicado que en Bolivia normalmente estamos utilizando, ahí están, ¿no? Las leyes, ¿no? Por ejemplo, este decreto, ¿no? Entonces, nos decían los decretos supremos y también las normas técnicas bolivianas que utilizamos IPNORCA, ¿no? La entidad certificadora, acá en Bolivia utilizamos, ¿no? Adoptan estándares internacionales a la realidad boliviana. Habíamos dicho, ¿no? Como ellos pueden hacer una pequeña adaptación, ¿no? De esas normas internacionales a nuestra realidad, ¿no? Y NORCA se hace cargo de esto como interna. Y también normas internacionales, por si acaso decía, ¿no? Voluntarias, pero relevantes. Decía. La ISO 9001, la 14001, la 45000, finalmente la ISO 22 y otras que obviamente ha de ser requeridas, ¿no? Al momento de implementar. Entonces, estas eran las voluntarias, las que podemos también utilizar, las internacionales y las nacionales están con IBNORCA, ¿no? Lo habíamos indicado también. Y también normativas en Bolivia, cómo se aplican, ¿no? Normativas obligatorias, voluntarias, ¿no? Ahí habíamos indicado. Y habíamos dicho que, en resumen, Bolivia se rige por su propia legislación
decreto ley, por ejemplo, ¿no? Para la seguridad obligatoria, mientras que las normas ISO son cruciales para la gestión, calidad, medio ambiente, ¿no? Seguridad, salud en el trabajo, ayudando a las empresas a cumplir estándares internacionales y mejorar su desempeño, ¿no? Entonces, teníamos ese tipo de normas. Requisitos generales de la seguridad para robots industriales. También habíamos visto ello, ¿no? Los requisitos específicos para cobots. Entonces habíamos visto las normas, evaluación de riesgos, velocidad, separación segura, límites de potencia y fuerza, ¿no? Habíamos hablado sobre estos puntos. Asimismo, modos de colaboración, ¿no? Entonces, habíamos visto la parada de supervisión de seguridad, guía manual, velocidad, separación de seguras, limitaciones, ¿no? Algo general habíamos visto, ¿no? Metodología de evaluación de riesgos en celdas colaborativas, también hemos indicado, ¿no? Las metodologías de riesgos en celdas hemos visto, identificación de peligros, ¿no? Ahí habíamos visto la identificación de peligros por contacto, por atrapamiento y colisión, ¿no? Ahí habíamos visto, ¿no? Atrapamiento y pues por colisión, inclusive un pequeño video habíamos visto. Asimismo, también hemos visto, ¿no? Los límites de fuerza, o sea, lo que podemos soportar, el dolor, ¿no? Y ya tiene, ¿no? Un estudio previo de los valores, ¿no? De referencia basados en estudios biomecánicos que nos indican hasta cuánto puede soportar ciertos dolores en ciertos puntos el hombre, ¿no? Y bueno, pues finalmente habíamos visto límites de fuerza. Y hasta ahí habíamos abordado estos puntos, que era de los contenidos mínimos de la sesión número 5. Ahora vamos a abordar la número 6. Y bueno, vamos a, ya he hecho una retroalimentación de la sesión anterior, pues ahora vamos a iniciar con la sesión 6 y espero que sea de su agrado. Y vamos a comenzar, ¿no? Accidentes industriales. La anterior vez vimos este video, bueno, podemos volverlo a ver algunos y pues vamos a ir desglosando, ¿no? Y que tenga un poco de pertinencia. Vamos, acá un poquitito de algunos accidentes, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta, ¿no? Estos puntos de los accidentes que puedan ocurrir, ya que para eso justo nos va a servir las normas y hacer un estudio de prevención, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ahí estamos viendo, ¿no? Consideraciones de peso, ¿no? Vean, por ejemplo, ahí bien clarito está, ¿no? Las líneas amarillas por donde tienen que circular, pero cuando no están capacitados o no obedecen, vean, ¿no? Lo que puede pasar. Entonces, es un conjunto de diferentes tipos de accidentes en las cuales muchas veces es culpa del operador, ¿no? Por no tener o respetar las normas y ocurre este tipo de accidentes, ¿no? Pero bueno, viendo algunos de estos accidentes, vamos a ir abordando seguridad funcional y medidas de protección. Bien, vamos a abordar este tema. ¿Qué nos dice? La seguridad funcional y medidas de seguridad, ¿no? Entonces vamos a ver. Dice, la seguridad funcional en entornos de robótica colaborativa se refiere al conjunto de funciones de seguridad implementadas mediante sistemas eléctricos
electrónicos y programas que tienen como finalidad reducir los riesgos durante la interacción entre personas y robots. Estas funciones actúan de manera preventiva y correctiva, garantizando que el sistema opere dentro de límites seguros, inclusive ante fallos, dice, ¿no? Errores humanos o condiciones imprevistas. En celdas colaborativas, la seguridad funcional es un elemento clave para permitir la coexistencia eficiente y segura entre el operador y el robot sin necesidad de barreras físicas tradicionales, ¿no? Entonces nos está hablando quizás de nuevos conceptos como eh, acá, ¿no? Actúan de manera preventiva y correctiva. A ver, esa palabra también vamos a tocar un poco sobre qué tipo de eh, conceptos nos puede dar lo que es preventivo y correctivo, ¿no? Entonces nos dicen que dentro de los límites seguros ante fallos, estas precauciones que debemos tomar en cuenta deberían ser, inclusive dice, ejecutarse ante fallos, errores humanos, condiciones imprevistas, ¿no? O sea, todos esos elementos deberían contemplar este tema de seguridad funcional y las medidas, ¿no? Entonces, vamos a abordar un poquitito medidas de seguridad. A ver, un videíto nos va a ayudar un poquito a tener. Las máquinas son parte de su trabajo, pero también son la causa principal de lesiones en el piso. Manos y brazos aplastados, dedos amputados, ceguera, pérdida del empleo y de ingresos futuros. No debe tener miedo de hacer su trabajo, pero debe entender sus peligros y hacer lo posible para mantenerse seguro. La forma de lograrlo es concentrándose siempre en su trabajo y utilizar estos objetos, las protecciones de máquinas. Prácticamente todas las máquinas cuentan con algún tipo de protección, un escudo o apagado automático, o inclusive una barrera láser para protegerles si una parte de su cuerpo ingresa a un área peligrosa. Aún así, los trabajadores se lesionan diariamente. Quizá un empleado de mantenimiento olvidó colocar la protección nuevamente en su lugar, o un trabajador del turno anterior la quitó porque creyó que le estorbaba, o su gerente la retiró para agilizar la operación. Sin importar las razones, no opere el equipo sin que la protección esté en su lugar. Las protecciones abarcan maquinaria de carpintería, esmeriladoras, molinos y calandrias en las industrias del caucho y del plástico, prensas de energía mecánica, máquinas de forja y equipos de transmisión mecánica. No podemos cubrir todos estos equipos en este programa, pero abarcaremos los aspectos principales. 1. ¿Dónde están los peligros normalmente en la mayoría de las máquinas? 2. ¿Cuáles son los peligros? 3. ¿Qué protecciones y dispositivos le protegen de estos peligros y cómo funcionan? 4. ¿Qué prácticas seguras de trabajo son esenciales para realizar su función diariamente? Si tiene dudas sobre la seguridad de una máquina o procesos específicos que usted utiliza, consulte a su supervisor o al oficial de seguridad de la compañía antes de iniciar el trabajo y revise las instrucciones del fabricante del equipo. No se ve obligado a llamar a su familia para explicarles por qué está en el hospital y cómo cambiará la vida de todos a partir de ahora. Sea cualquiera de estas máquinas, cada una tiene al menos un área peligrosa que requiere que usted sea cuidadoso cuando esté cerca. Y en estas áreas se encuentran las protecciones y otros dispositivos. Generalmente, los peligros se presentan en el punto de operación, equipos de transmisión mecánica y alrededor de partes móviles. El punto de operación es donde se lleva a cabo el trabajo en un material. Puede ser aquí, aquí o aquí. El equipo de transmisión mecánica es la región donde la máquina transmite energía a la parte de la máquina que realiza el trabajo. Pueden ser poleas, volantes, correas, bielas, cadenas o manivelas. Otras partes móviles incluyen movimientos giratorios o transversales, así como mecanismos de alimentación. Comprenden también piezas de movimientos oscilantes, giratorios y transversales.
Los peligros que enfrentará en estas áreas son muchos. Uno es el punto de torsión, es donde dos piezas se mueven juntas y al menos circular. Este peligro se presenta en mecanismos de transmisión por correas, cadenas, engranajes y rodillos de alimentación. Mantenga sus manos, ropa y cabello lejos de estas áreas. Otro peligro es el punto de mordimiento, es donde se encuentran expuestos componentes que giran, como ejes o extremos de los ejes. Cuando dedos, cordones, ropa o cabello quedan atrapados, el mecanismo empieza a envolverlos. Jalar solo consigue que la envoltura se estreche aún más. El punto de corte se presenta donde los extremos de dos piezas móviles se cruzan entre sí o donde una sola pieza cortante se mueve con velocidad o fuerza suficiente para cortar material blando o a usted. Esto puede suceder en trituradoras y cortadores giratorios, barrenas y transportadores de cadenas y de paletas. Mantenga sus manos y pies lejos de estas áreas. Los puntos de aplastamiento son las áreas comprendidas entre dos objetos que se mueven uno hacia el otro o donde un cuerpo se dirige a un objeto estacionario. Este peligro existe al trabajar debajo de equipos pesados elevados como ejes telescópicos, campanas o puertas o ambientes cerrados con maquinaria pesada en movimiento. Nunca se coloque entre dos objetos que se muevan uno hacia el otro y use dispositivos de bloqueo o cierre al trabajar debajo de equipos suspendidos. Los puntos de tracción son los lugares donde los objetos son transportados al interior del equipo, generalmente por algún tipo de proceso. Rodillos esmeriladores son algunos ejemplos. Nunca trate de colocar material manualmente en estas máquinas y detenga el equipo antes de extraer algo que se ha atascado en la máquina o que se ha envuelto alrededor del eje. Los objetos lanzados incluyen cualquier material que pueda lanzarse al aire a causa de partes móviles, como astillas, chispas, rocas, piedras y palos. Use el equipo de protección personal adecuado, EPP, al trabajar en estas condiciones. Existen casi tantos tipos de protección y dispositivos de seguridad como máquinas, cada uno diseñado para un trabajo específico, pero todos con el mismo objetivo, protegerlo a usted. Las protecciones y dispositivos de seguridad nunca deben crear nuevos peligros. No deben tener bordes dentados o alargadores inusuales. Y usted no debe tener que tirarse por encima o alrededor de un punto de operación para activar un dispositivo de seguridad. Primero, examinemos las protecciones de seguridad. Son barreras que impiden el acceso a zonas peligrosas. Existen 4 tipos: fijas, de interbloqueo, ajustables y autoajustables. Las protecciones fijas son sencillas, durables y permanentes. No dependen de piezas móviles o complementarias. Están hechas de láminas de metal, rejillas, barras o plásticos, cualquier material lo suficientemente fuerte para cumplir con su función. Las protecciones de interbloqueo están conectadas a un mecanismo de interrupción o disparo que corta la energía automáticamente cuando la protección es levantada o removida. Usan sistemas eléctricos, mecánicos, hidráulicos o combinaciones de estos. Este tipo de protección siempre debe ser reiniciada manualmente para impedir que la máquina se reinicie automáticamente. Esto sería muy peligroso si usted no está preparado. Las protecciones ajustables se adecúan a diferentes tamaños de materiales y se ajustan como sea necesario. Las protecciones autoajustables llevan la flexibilidad al siguiente nivel. El tamaño de sus aberturas se determina en función del movimiento del inventario. Si la mercancía entra a un área peligrosa, la protección se desliza, dando suficiente espacio para que la mercancía pueda pasar. Sea extremadamente cuidadoso con este tipo de protecciones. Ocasionalmente disminuye su visibilidad de su operación. Los dispositivos de seguridad son sistemas que involucran varias piezas que trabajan conjuntamente para protegerlo a usted. Se fabrican en diversos modelos. Uno es el interruptor en línea que impide que las máquinas se reinicien automáticamente después de una falla eléctrica, requiriendo que las reinicien manualmente. Otro tipo de dispositivo es el control de activación de seguridad al haber un contacto. Este control desactiva la máquina. Algunos ejemplos son las barras sensibles a la presión corporal y los cables para apagado de emergencia. La ubicación de estos controles en la máquina es decisiva. Por ejemplo, una barra sensible a la presión debe estar a la altura de la cintura, pecho u ojos. Una barra colocada cerca del piso o arriba de su cabeza reduce la probabilidad de contactos accidentales y anula el propósito de la protección. Otras 2 formas de dispositivos seguros de control son el control a 2 manos y el sistema de activación a 2 manos.
requiere de una presión constante y simultánea para activar la máquina. Mantiene ambas manos fuera de la zona de peligro sobre los botones de control mientras la máquina completa su ciclo. El sistema de activación a dos manos opera de la misma forma, pero le permite retirar sus manos de los controles después que la máquina haya sido activada. Los controles deben estar lo suficientemente lejos del punto de operación para impedir que las manos se deslicen a la zona de peligro antes de que el primer ciclo sea concluido. Existen también otros dispositivos usados en combinación con las protecciones de seguridad. Un ejemplo de esto es la presencia de sensores o barra láser. Estos dispositivos crean un campo o área que desactiva la máquina cuando cualquier parte de su cuerpo o una herramienta manual entran a la zona de peligro. Los dispositivos sensores se están adaptando a máquinas de modelos antiguos para hacerlas más seguras, como las máquinas para moldear caucho y plástico en las que se han reemplazado las barras sensibles a la presión, así como los dispositivos de barrido en las prensas mecánicas. Otra combinación de protecciones y dispositivos son las puertas. Actúan como una barrera para la entrada a áreas peligrosas y detienen el ciclo de la máquina cuando no están en su lugar. Con la puerta levantada es imposible activar la máquina y no pueden ocurrir arranques imprevistos o descontrolados. Cuando la puerta se cierra por completo, se activa el ciclo de la máquina. Sí, las protecciones y dispositivos pueden moldearse para máquinas específicas. Un ejemplo es esta protección de seguridad. Cubre las salientes del extremo del eje, tuercas y bridas. Generalmente, usted necesita recordar una cosa. Use correctamente las protecciones de su máquina todos los días. Debería sobreentenderse que usted nunca debe desactivar, modificar o ignorar las protecciones y dispositivos de seguridad. Desafortunadamente, muchos trabajadores lo hacen, así que tendremos que decirlo. Nunca desactive, modifique o ignore las protecciones y dispositivos de las máquinas. Preste atención a las etiquetas de seguridad y de advertencia de las máquinas. Léalas cuidadosamente y acátelas. Si una etiqueta es ilegible o sospecha que falta alguna en una pieza del equipo, contacte a su supervisor u oficial de seguridad inmediatamente. Asegúrese que las protecciones, escudos y puertas de acceso estén en su lugar antes de encender un equipo. Siempre preste atención a lo que hace. No se distraiga o confíe por haber realizado un proceso tantas veces que llegue a creer que puede hacerlo dormido. No es así. Si está realizando un mantenimiento o instalando maquinaria, asegúrese de haber recibido la capacitación adecuada antes de empezar. Y siempre use procedimientos vigentes de bloqueo y etiquetado antes de hacer reparaciones o revisiones. Utiliza las herramientas manuales adecuadas para colocar y retirar materiales en vez de poner sus manos en zonas peligrosas. Estas incluyen tenazas, pinzas, imanes y ventosas de manipulación. No use estas herramientas en vez de máquinas de protección o dispositivos. Úselas como una protección adicional. La protección adicional incluye EPP. Cuando exista una probabilidad de que sean lanzados objetos, use protección ocular como lentes o escudos faciales. Asegúrese que ninguna prenda de su ropa pueda quedar atrapada en un punto de envolvimiento o tracción. Use camisas de manga corta. Introduzca la parte inferior de su camisa dentro del pantalón y evite la ropa holgada y prendas con cordones. El cabello largo debe recogerse y sujetarse. La joyería es otro factor de seguridad. Pendientes o collares, relojes de pulsera y anillos pueden enredarse en la maquinaria. Retire estos objetos antes de empezar a trabajar. La seguridad con máquinas es prioritaria en todas las instalaciones. Conozca cuáles son los peligros de sus máquinas y dónde se localizan. Identifique las protecciones y dispositivos que lo protegen de estos peligros y las prácticas seguras de trabajo que son esenciales para su función. La mejor manera de permanecer seguro al trabajar con cualquier equipo es estar alerta y concentrado y usar apropiadamente las protecciones y dispositivos de sus máquinas. Recuerde lo que ha visto en este programa. ¿Dónde se presentan normalmente los peligros en las máquinas? ¿Cómo puede lesionarse en estas áreas peligrosas? ¿Cuáles protecciones y dispositivos de seguridad son mejores para su trabajo? ¿Y cómo usarlos adecuadamente? ¿Y cómo trabajar con seguridad alrededor de maquinaria? Nunca se vea obligado a explicarle a su familia por qué perdió una mano. Bien, como acabamos de ver en este pequeño video, bueno, un poquito largo, ¿no? Primeramente nos muestra los diferentes tipos de accidentes que podemos tener en la industria. Seguidamente también nos muestra, nos comparte
algunos tipos de protección que pueden tener, desde barreras láser, puertas con finales de carrera, sensores, que pues si no hubiera eso, pues estas máquinas pueden terminar dañando a las personas y bueno, como vieron en un principio el video, pues muchas desgracias se puede evitar al momento de implementar este tipo de sensores. Finalmente también indica de que nos dan sugerencias de que siempre debemos respetar las normas y no confiarnos, ¿no? Muchas veces pasa eso, ¿no? Hay un viejo dicho que dice, ¿no? Al mejor cazador se le va la liebre, ¿no? Y es que pasa que muchas veces con la rutina pensamos que lo podemos hacer a ojo cerrado el trabajo. Y ahí es justo el peor error, ¿no? Nos descuidamos y ya fuimos. Y vamos a abordar ahora, pero ¿por qué pasa esto, no? Desde la parte del operador, ¿no? ¿Cuáles serán las condiciones que debemos tener para poder realizar el trabajo, ¿no? Justamente compartirles, por ejemplo, en el Instituto de Investigación de la carrera de Ingeniería de Sistemas, estuvieron haciendo un pequeño proyecto con una cámara que identificaba emociones, ¿no? Esto con el objetivo de que si tú no estás apto para poder entrar, por ejemplo, a un amplio donde hay maquinaria muy peligrosa, ¿no? Necesitas estar atento y lúcido para poder desempeñarte y realizar tu trabajo de manera correcta y no sufrir algún tipo de accidentes. Pues este reconocimiento facial lo que hacía era, te decía que tú en este momento no puedes entrar a trabajar, te decía, porque te reconocía que tú estabas quizás pasando, podías haber tenido un problema, quien no las tiene por muchas cosas que puede pasar en nuestro hogar, y en ese momento nuestra mente está ido, y que entremos a trabajar así, ¿no? Se dan cuenta, vamos a aumentar más la desgracia. Y eso pasa no solo en lugares laborales como en las industrias, en todo ámbito, ¿no? Laboral, hasta los señores conductores. Alguna vez a mí me pasó, me chocaron acá en el Alto. Estaba conduciendo mi movilidad y de atrás me chocó. Y bueno, bajo y le digo, ¿qué pasó? Porque me chocó, ¿no? Y me indican de que el señor me indica muy nervioso, muy asustado y me dice, y es que mi esposa está en este momento a punto de dar a luz en el hospital y estoy muy nervioso, decía. Entonces, esas no eran las condiciones. Cuando uno está en una situación así, es mejor, ¿no? Es mejor tomar un taxi que quizás te va a cobrar un monto, pero la desgracia no te va a costar ese monto, ¿no? Y yo siempre sugiero eso, ¿no? Si tienes movilidad y estás pasando una situación emocional, mejor no conduzcas, ¿no? Toma un radiomóvil, taxi y llega a tu destino de forma segura. Justamente las emociones en cómo estamos son uno de los factores. Y vamos a ir abordando también, ¿no? A modo de compartir y ver también, hacer un análisis de este pequeño video de la situación que pues ocurre. A ver, vamos. Mantenimiento preventivo y correctivo. A modo de abordar un poquito, quizás algunos ya conozcan, pero de todos modos es bueno conocer, ¿no? El mantenimiento preventivo en una industria, el mantenimiento preventivo es un conjunto de acciones planificadas, ¿no? Dice, y periódicas destinadas a conservar el correcto funcionamiento de equipos. Su aplicación sistemática reduce tiempos de inactividad, costos de reparación y riesgos operativos, favoreciendo un desempeño continuo, eficiente y seguro de los equipos. O sea, mantenimiento preventivo es planificar, ¿no? Como por ejemplo, tenemos nuestros autitos y hacemos cambio de aceite. Ya está planificado, ¿no? Decimos, en tal fecha tengo que ir a hacer el cambio de aceite. Eso más o menos es un
mantenimiento preventivo, donde tú planificas. Y los beneficios en la empresa es justamente ello, ¿no? Ellos planifican cuándo van a hacer un mantenimiento preventivo, ya que las piezas mecánicas en la industria, pues obviamente tienen su ciclo de vida. Ellos ya saben, ¿no? Todo tienen planificado. Entonces, cada pieza que empieza a trabajar, ya saben cuánto va a ser su ciclo de vida. Y en función a eso, pues el mantenimiento preventivo entra. Y esto con el fin de que, pues, pasa que si la empresa tuviera un contrato de una entrega, que sea, de 1000 productos, y ellos no hacen mantenimiento preventivo, sino el otro tipo de mantenimiento, que sería el correctivo, que vamos a ver enseguida conceptualmente. En ese momento justo la máquina se paraliza y no va a poder cumplir, ¿no? Con ese contrato. Y es por eso que ellos, normalmente en la empresa, he visto que todos practican el mantenimiento preventivo. Siempre van a hacer planificación, fechas, y ese día paran, hacen el mantenimiento preventivo y nunca tienen estos problemas, ¿no? De fallos inesperados. Entonces, en resumen, el mantenimiento preventivo es aquel mantenimiento que se hace con planificación, ¿no? Con planificación y tiempo. Su beneficio es que no va a parar la máquina en un momento inesperado. Al otro lado tenemos el mantenimiento correctivo. Dice, el mantenimiento correctivo es el conjunto de acciones técnicas que se realizan después de un equipo. Dice que un equipo, sistema o componente presenta una falla o deja de funcionar correctamente. Su principal objetivo es restablecer el funcionamiento normal del sistema afectado, corrigiendo la avería mediante la reparación, sustitución o ajuste de elementos dañados. Sin embargo, suele generar mayores costos y pérdidas de productividad en comparación con el mantenimiento preventivo debido a la interrupción inesperada de servicio. Bueno, como indica, ¿no? El mantenimiento correctivo es cuando ya el equipo ha fallado. Entonces tienen que aplicar un conjunto de métodos y técnicas para repararlo. Imagínense en ese momento, pues ni quizás se encuentren la pieza, ¿no? Que están, entonces, al tenerlo detenido la máquina, no van a poder, ¿no? La productividad se va a detener, ¿no? Entonces, no conviene este tipo de mantenimiento. Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? En los autos, ¿no? Pongo como ejemplo los autos, yo creo que la gran mayoría conoce de autos, y bueno, pues nuestra, no sé si llamarle junta o cremallera, no, junta es la parte donde lleva la rueda, y siempre que lo manejamos, esperamos a que suene un sonido ahí cuando giramos a la izquierda o a la derecha, ¿no? Es una especie de una matraqueo, ¿no? ¿Y qué hacen cuando ya empieza a fallar ahí? Y recién vamos a realizar la reparación, ¿no? El reemplazo de esa pieza. Entonces, ese tipo de mantenimiento es de tipo correctivo, ¿no? Entonces, el aceite sería preventivo, porque no estamos esperando que falle toda la máquina, ¿no? Pues tiene planificado y hacemos. En cambio, de la junta, pues es mantenimiento correctivo, ¿no? Falla, generalmente la parte mecánica, la gran mayoría, es de tipo correctivo. No conozco mucha gente que haga de tipo preventivo. Uno, por lo económico. El problema del mantenimiento preventivo, el costo. O sea, si bien su ciclo de vida ha cumplido su ciclo de vida, y eso lo sabemos, pero el mecánico te va a decir, pero esto está bien, no las usa mucho. Entonces lo dejamos ahí nomás, está bien, lo seguimos usando hasta que revienta todo, ¿no? Y recién hacemos el mantenimiento. Así trabaja, pero pues nuestra economía también no nos permite darnos el lujo de tirar una pieza que aún podía seguir dando utilidad.
Y en la industria no se pueden dar ese lujo porque ellos producen justamente. Entonces ya vimos un poquito de los conceptos de qué es un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo, ¿no? En el mantenimiento preventivo, por ejemplo, algunas empresas que yo conozco tienen un stock de repuestos, de todos los repuestos que ellos van a utilizar. Es muy interesante cómo trabajan en la empresa. Todo tienen bastante organizado, está, ¿no? Entonces hacen mantenimientos preventivos, en su gran mayoría. Correctivos, muy poco, pero seguramente también se tiene que aplicar, ¿no? Bien. Supervisión de velocidad. Bien, vamos a abordar de este tema. Supervisión de velocidad. La supervisión de velocidad y separación es una de las principales estrategias de seguridad en robótica colaborativa. Consiste en controlar de forma continua la distancia entre el robot y el operador, ajustando dinámicamente la velocidad del robot en función de la proximidad humana. Cuando el operador se acerca, el sistema reduce la velocidad del robot y si se alcanza una distancia crítica puede detenerlo automáticamente. Muy interesante. Entonces, esto habla de que el robot tiene que tener, ¿no? Una velocidad de trabajo, de funcionamiento controlada, ¿no? Si el operador se acerca, su velocidad tiene que disminuir. ¿M? Si se aleja, entonces va a aumentar su velocidad automáticamente, ¿no? Entonces, nos habla de eso, ¿no? Y también dice, ¿no? Si es que la persona se acerca bastante, o sea, llega, pues se va a detener de forma automática. Eso es lo que nos dice. Acá tengo un pequeño video, entonces voy a reproducirlo para ver un poquitito de ese ejemplo, de este concepto y que podamos ver. A ver, mm, por ejemplo, acá, ¿no? Su velocidad se controla. Vean qué tan preciso es este tipo de robot, ¿no? Está manejando los ejes Y, X y Z. Bien, ahora está con este eje y el Z. Interesante, ¿no? O sea, realmente la precisión que tiene es increíble. Distancia entre el robot y el operador. Bueno, nos habla sobre la distancia que debe tener el robot y el operador. A ver, ¿qué nos dice conceptualmente? Los estándares de seguridad para los robots colaborativos son establecidos por organizaciones internacionales como la Organización Internacional de Estandarización, la famosa ISO, y la Comisión Electrotécnica Internacional, la IEC. Estos estándares proporcionan un marco para el diseño, la fabricación y el uso de cobots, asegurando que cumplan con los niveles más altos de seguridad, ¿no? Entonces, habla sobre aplicar, ¿no? La famosa ISO, de las normas ISOs, y pues para la distancia, dice, ¿no? Aplicar la distancia de seguridad, ¿no? Entre el robot y el operador, ¿no? Entonces, obviamente, quien lo va a programar está estableciendo, ¿no? ¿Cuál será la distancia en función a las dimensiones del robot y el tipo de trabajo que va a realizar desde su efector, ¿no? Y todos los eslabones, ¿no? Los puntos de trabajo que va a hacer, ¿no? Hasta qué punto va. Entonces, ellos van a establecer los puntos extremos, ¿no? Los críticos. Estándares de seguridad para robots colaborativos. Uno de los estándares clave de seguridad para robots colaborativos es el ISO, ¿no? La 15066, que proporciona especificaciones técnicas para el diseño e integración de sistemas de robots colaborativos. Este estándar define cuatro tipos de operaciones de colaboración: parada monitoreada, con clasificación de seguridad, guía de manos,
monitoreo de velocidad y separación y limitación de potencia y fuerza. Cada una de estas operaciones de colaboración tiene requisitos de seguridad específicos que deben cumplirse para garantizar la seguridad de los operadores humanos, ¿no? Ahí está contemplando, ¿no? Control de velocidad, parada monitoreada, dice, ¿no? Ahí está, ¿no? Velocidad y separación, limitación de potencia y fuerza, ¿no? Estos cobots ya son obviamente, podemos decirlo así, más inteligentes, pues ellos determinan, ¿no? Cómo van a trabajar. Cuando está cerca de una persona, pues el robot va a disminuir su velocidad, su fuerza, su potencia. Y si es que esta persona obviamente llega a, ¿no? Es realmente prácticamente a impactarlo con el cobot, se van a detener, ¿no? Entonces, y estos estándares nos dan las directrices para poder programar y aplicarlas al momento de realizar su trabajo. Parada monitoreada con clasificación de seguridad, ¿no? Ahí tenemos. La parada monitoreada con clasificación de seguridad es una operación colaborativa en la que el robot se detiene inmediatamente cuando un operador humano ingresa a su espacio de trabajo. Esto se logra mediante el uso de sensores de seguridad, como cortinas de luz o, dice, esteras de presión que detectan la presencia de un humano y desencadenan una señal de parada. El robot debe poder detenerse dentro de un tiempo y distancia especificados para evitar colisiones con el operador humano. Realmente trabajan en tiempo real, ¿no? La detección, gracias a sus sensores que van incorporados en estos robots, ¿no? Y ahí, pues, gracias a eso, ellos pueden trabajar en un entorno, compartir el entorno de trabajo con una persona, con un operador, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Monitoreo de velocidad y separación, ¿no? El monitoreo de velocidad y la separación es una operación colaborativa en la que la velocidad del robot se ajusta en función de la distancia entre el robot y el operador humano. Esto se logra mediante el uso de sensores de seguridad como escáneres o cámaras láser que monitorean continuamente la posición del operador humano y ajustan la velocidad del robot en consecuencia. El robot debe reducir, dice, la velocidad o detenerse si el operador humano se acerca demasiado para evitar colisiones, ¿no? Otra de las formas que puede tener como sensores, dice, puede utilizar, dice, escáneres, ¿no? Cámaras láser, ¿no? Y u otro tipo de elementos que le permiten monitorear continuamente, dice, la posición del operador humano, ¿no? Entonces, también utiliza ese tipo de estrategias para mostrar, ¿no? Monitoreo de velocidad y separación. A ver, veamos un poquito de ese ejemplo, ¿no? Control de velocidad de brazo robótico en entorno de operación. Vean, ahí tenemos un robot colaborativo, está trabajando a cierta velocidad y vean que cuando se acerca esta persona, reduce su velocidad. Miren que cuando se aleja, aumenta su velocidad, ¿no? Entonces, y va vuelve nuevamente, se acerca y reduce su velocidad de operación. Ven que utilizando sus sensores, su software, pues puede realizar cada vez mucho más inteligentes, ¿no? Y eso con la condición de evitar accidentes, ¿no? Ya no son como antes, quizás los robots o las maquinarias que vimos a un principio, accidentes. em, si estas máquinas hubieran contado con este tipo de sensores, pues no tendríamos gente que hubiesen perdido, ¿no? Sus extremidades, manos o la vida misma, ¿no? Hoy en día cada vez
se va mejorando, incorporando sensores mucho más sofisticados, ¿no? Los métodos de comunicación también ya son mucho más rápidos, ¿no? Y sea prácticamente en tiempo real el procesamiento que se utiliza, ¿no? Y obviamente utilizan procesadores mucho más avanzados y rápidos, ¿no? Que hacen que controlen a los actuadores de manera en tiempo real, ¿no? Eficaz y de forma objetiva, ¿no? Cumpliendo con los propósitos, ¿no? Que uno hace en función a las normativas que nos dan las directrices de cómo tiene que ser este tipo de robots, los famosos cobots que hoy en día están entrando bastante con mucha fuerza, ¿no? Justamente con lo que vimos, ¿no? La diferencia económica, y no se necesita mucho conocimiento en programación, porque existen diferentes métodos de programación que no sé, inclusive no tienes que tener tan gran conocimiento ni en temas de desarrollo de software para poderlos programar. Ya estos tienen la gran facilidad de poderlos programar, ¿no? Hemos visto la forma guiada que sería la más fácil, que lo puede hacer inclusive un operador. Tiene también sus paneles que nos lo puede permitir controlar, mucho más preciso, obviamente, con el eje X, Y, Z, ¿no? Y si hay movimientos mucho más complejos, obviamente lo puedes hacer también utilizando un lenguaje de programación que también te permite, ¿no? Entonces, que me encantó este tipo de video, estos robots, ¿no? Con muy, realmente es, es una interacción entre el operador, ¿no? Es realmente una belleza, ¿no? Él trabaja lento por no golpear, ¿no? Él ya puede interactuar ahí y si se aleja, pues continúa. Qué belleza, una belleza de robot. Bien, limitando el poder y la fuerza, ¿no? O sea, entonces, para ello, dicen, la limitación de potencia y fuerza es una operación colaborativa en la que el poder y la fuerza del robot se limitan a un nivel seguro para evitar lesiones al operador humano. Esto se logra mediante el uso de dispositivos mecánicos o eléctricos, como limitadores de torque o limitadores de corriente, que limitan la potencia y la fuerza ejercidas por el robot. El robot debe estar diseñado para operar dentro de los límites de potencia y fuerza especificados en todo momento, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, dice, ¿no? Es limitar la fuerza que va a tener, ¿no? Mediante, o sea, el torque, ¿no? Mediante limitadores de corriente, ¿no? Que van a limitar la potencia y la fuerza ejercida por el robot. Eh, estos criterios también nos pueden servir para poder crear nuestros propios robots, ¿no? La idea es siempre pensar que un día vamos a hacer nuestro, que no serán de esa magnitud, ¿no? Podrías hacer un pequeño, tal vez te puedan pedir, así sea una pequeña cinta transportadora, y apliques estos conceptos y criterios al momento de hacer la ejecución de esta cinta transportadora, por ejemplo, ¿no? Que, qué sé yo, si alguien se acerca, tal vez podría disminuir su velocidad, ¿no? Tomando en cuenta siempre, ¿no? ¿Qué es lo que está realizando, ¿no? Tal vez esté llevando elementos, quizás, no sé, por lo menos tal vez elementos líquidos peligrosos, digamos, ¿no? Y podría, por estar trabajando así, ¿qué tal si llega a salpicar a alguien y podría, ¿no? Causar un gran daño, ¿no? Y tú aplicas esto, dices, si alguien se acerca por X, Z razón, miren que automáticamente va a disminuir su velocidad. Pero si está solo, va a trabajar, ¿no? Y bueno, si derrama, pues no va a haber persona a quien dañar, pues solo va a ser pérdida material. Entonces, podrías aplicar estos criterios también, ¿no? A un pequeño robot que tú puedas desarrollar.
En- Aún nosotros tenemos mucho que desarrollarnos en temas de robótica acá en Bolivia, especialmente las empresas pequeñas, las microempresas, aquellos que trabajan de forma artesanal. Yo he tenido la suerte de conocer mucha gente que trabaja de forma artesanal, hacen trabajos rutinarios que se puede dar temas de automatización, ¿no? Con cintas transportadoras, control de temperatura, movimientos, y sí se puede hacer. Como les decía, ya ahora estamos más cerca de la tecnología, en el sentido que podríamos traer piezas o componentes, ¿no? Por ejemplo, hay motores de gran torque, se llama motor Monster Motors, ¿no? O sea, son motores que pueden levantar hasta una persona, ¿no? Y bueno, aquella vez debe ser ya unos un año, sí, un poco más quizás, se preguntó el precio, estaba alrededor de 700 bolivianos aquí en La Ceja. Me impresionó, es pequeño motorcito, pero tiene la capacidad de levantar a una persona. Y pues puedes hacer proyectos así y dar un torque, ¿no? Una fuerza. Y también la velocidad, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Podemos controlar diferentes métodos para controlar tanto la velocidad de un motor de corriente continua. También tenemos motores, servomotores de gran torque, también existen, por si acaso, hay motores, servomotores industriales de tipo neumáticos, hidráulicos también, ¿no? Y los famosos motores, los trifásicos, los clásicos que tenemos a corriente alterna, con un variador de frecuencia. Y ahora también están bastante económicos, variadores de frecuencia, ¿no? Pequeñitos hay, que tranquilamente puedes controlar la velocidad de un motor de corriente alterna trifásica y pues ahí tendrías muchas soluciones, ¿no? Entonces, muy hermoso poder aplicarse este tipo de elementos y hacer automatización. Ahora, en temas de sensores, obviamente, ya con todos estos criterios, podemos aplicar las normas ISO y los criterios que nos están dando como directrices para poder hacer nuestros robots, ¿no? Entonces ya aplicar y empezar a usar estos criterios que son estándares internacionales al momento de desarrollar, así sea un robot pequeño, simple, pero ya podrías incorporar estos criterios, ¿no? Y con los elementos y obviamente la parte de sensores. Hemos visto también algunos sensores. Uno de los mejores que he visto es que el LIDAR, por ejemplo, ¿no? Puedes usar eso o también puedes usar otro tipo de sensores de presencia o las barreras. Enseguida vamos a ver algunas barreras con láser, ¿no? Entonces, tú puedes crear tus propios límites de trabajo con barreras láser. Si alguien rompe eso, pues automáticamente va a ir lento, qué sé yo, va a trabajar de manera a la cual tú programes cumpliendo los requisitos de las normas que nos están compartiendo, ¿no? Las normas ISO. Parada monitoreada con calificación de seguridad, ¿no? La parada monitoreada con calificación de seguridad es una operación colaborativa en la que el robot se detiene inmediatamente cuando un operador humano ingresa a su espacio de trabajo. Esto se logra mediante el uso de sensores de seguridad como cortinas de luz o esteras de presión, dice, ¿no? Que detectan la presencia de un humano y desencadenan una señal de parada. El robot debe poder detenerse dentro de un tiempo y distancia especificados, ¿sí? Para evitar colisiones con el operador humano, ¿no? Ahí entra la parte de programación, ¿no? Tú como programador tienes que decir, en cuanto esté ocurriendo una detección, a qué momento y a qué tiempo se va a detener, ¿no? Y eso va a ejecutarse en tu software, ¿no? El robot simplemente va a cumplir lo que tú lees, basadas en estas normativas, ¿no?
Por ejemplo, acá un pequeño videíto que veo, vean, miren, ¿qué pasa que vean eso, ¿no? No tienen elementos de sensores, ¿ven? Eso sucede porque no se están utilizando normas, ¿no? Entonces ellos asumen, solo tienen que tener cuidado, pero vean, ¿no? Su entorno de trabajo es tan reducido y no tienen las condiciones y las normas, ¿no? Al parecer, por lo que yo veo ahí, no veo ni una barrera, ni siquiera un indicador, nada, ¿no? Esos elementos. Inclusive al momento de hacer mantenimiento ocurren este tipo de situaciones. Hasta en eso hay que tener cuidado. Yo pienso que ahí inclusive es mucho más peligroso, ¿no? Porque tiene que el robot de alguna manera tener, cuando tú estés quizás reprogramando, tener ese cuidado, ¿no? Tal vez no le has dimensionado bien y pues puede ser un desplazamiento no deseado, ¿no? Y puede lastimar, ¿no? Inclusive a ti mismo, entonces mantener la distancia y todo ello, ¿no? Tomar en cuenta. Medidas de seguridad adicionales, ¿no? Tal vez algunas medidas más de seguridad que podamos, ya hemos visto que sí es importante la velocidad, ¿no? El modos de parada, ¿no? Las áreas y las barreras que tiene que tener para la detección y disminuir, ¿no? Su potencia y todo. Además de los estándares de seguridad definidos por la ISO, ¿no? La 15060, hay varias otras medidas de seguridad que se pueden implementar para garantizar la seguridad de los robots colaborativos. Uno, por ejemplo, evaluación de riesgos. Se debe realizar una evaluación de riesgos exhaustiva antes de la instalación, ¿no? De un sistema de robots colaborativo para identificar los peligros potenciales e implementar medidas de seguridad apropiadas. Entonces, miren, cuando nos dicen que debemos evaluar, ¿no? Cuando nosotros no solamente nos podemos poner a programar, sino que también debemos ver cómo va a trabajar el robot y ponernos en modo operador, ¿no? Y mejor si te pones en modo operador, tal vez distraído, ¿no? ¿Qué pasa si hago esto y estoy, ¿no? Y vas a encontrar errores. Y entonces vas a identificar ese tipo de errores que podría cometer, ¿no? El operador y en función a eso tomar tus prevenciones, tanto por software, tus sensores, ¿no? Entonces podrías prever que pueda ocurrir esa situación. Entonces, si tú te pones en situación de un operador, quizás muy que va a cumplir con todas las normas y va a respetar. Si asumes eso, seguro que no va a faltar un operador que esté modo distraído y va a causar una desgracia. Entonces es mejor pensar en los operadores modo distraído y que puede entrar, puede romper las reglas o que entonces tomar todas esas consideraciones y modificar tu software, tus sensores, tu área de trabajo. Y es eso lo que nos recomienda, ¿no? Lo que dice, ¿no? Dice exhaustiva, dice, ¿no? Una evaluación de riesgos exhaustiva antes de la instalación de un sistema de robot colaborativo. Eso es lo que nos están recomendando, ¿no? Entonces, es bueno tomar en cuenta esos parámetros, ¿no? Están ponernos siempre, inclusive hacer una simulación, ¿no? ¿A qué pasa si yo voy, camino y paso y me tropiezo? Todas las posibilidades habidas y por haber. Y en función a eso haces tú, aplicas tus criterios para poner los sensores y desarrollar ¿no? El software, ¿no? Para que pueda reaccionar y no generar una desgracia. Lo otro es, dice, entrenamiento de seguridad. Todos los operadores y personal de mantenimiento
deben recibir capacitación integral, dice, de seguridad sobre la operación y mantenimiento del sistema de robots colaborativos. Bien, ahí bien claro, entrenamiento de seguridad, ¿no? Cuando venga un nuevo operador, lo primero que tienes que hacer es entrenarlo en temas de seguridad, ¿no? Ahí dice, ¿no? En principio, si vas a implementar un nuevo robot, pues todos los operadores, ¿no? Y personal de mantenimiento deben recibir capacitación integral, dice, ¿no? De seguridad. Entonces, esto con el fin de poderles, obviamente los vas a socializar, ¿no? Cómo el robot trabaja y todo ello, y cuáles van a ser las normas de operación, ¿no? Y tú, pues, les vas a capacitar. Interruptores de enclavamiento de seguridad. Ve, se deben instalar los enclavamientos de seguridad, como los botones de parada de emergencia y las puertas de seguridad, para permitir que el operador humano detenga rápidamente el robot en caso de emergencia, ¿no? Entonces tiene que haber, dice, interruptores de enclavamiento de seguridad para que por X, Z razón no ocurra una desgracia, pues inmediatamente puedan detener con un interruptor de enclavamiento de seguridad, ¿no? Eso también es una más de las sugerencias que nos comparten. Mantenimiento regular, ¿no? El sistema de robots colaborativo debe mantener e inspirar regularmente para garantizar a todas las características de seguridad funcionen correctamente, ¿no? O sea que dice que tiene que hacerse el mantenimiento regular, ¿no? Claro, imagínense, ¿no? Tienes todo un robot con implementados sus sensores. Mientras todos los sensores trabajen correctamente, el procesamiento obviamente va a estar muy bien, tu software se va a ejecutar bien, va a hacer buena adquisición de datos y en base a eso va a, va a activar los actuadores como debe ser, ¿no? Los movimientos angulares que cada brazo robótico va a realizar. Pero ¿qué pasa si uno de tus sensores falla? Pues así como siempre pongo el ejemplo del auto porque conocemos nuestro autito, anteriormente los autos eran a carburador, no tienen un elemento, ¿no? Una tarjeta de control como ahora ya tienen, es una pequeña computadora y obviamente tiene sensores, N sensores dependiendo la marca y el tipo de auto, ¿no? Entonces los sensores lo que mandan es información, ¿no? Le está indicando y gracias a eso obviamente puede gestionar muy bien el consumo de la gasolina, que es uno de los factores más importantes, la potencia y todo ello, ¿no? Tiene sensores de flujo, sensores de temperatura, etcétera, ¿no? Ellos determinan cuánta gasolina tiene que aportar, cuánto, ¿no? La mezcla C, todo ello, ¿no? Todo está. Pero basta que uno de los sensores falle y es un dolor de cabeza, ¿no? Y pues le vas al mecánico y ves y el mecánico tiene que determinar cuál. Pero solo eso ha pasado debido a que uno de los sensores falló. De la misma manera, pues en nuestros robots va a ocurrir eso, ¿no? Pero por lo menos en tu auto simplemente va a consumir más gasolina o quizás no quiere encender o le cuesta hacer, qué sé yo, no sé, pierde velocidad o que de alguna manera se va a manifestar, pero no va a ser más de eso, ¿no? En el auto. Sin embargo, en un robot no. Si uno de los sensores que no detecta la presencia humana, pues va a ser, va a causar un daño, ¿no? Un daño a una persona. Y por eso nos sugieren que hagamos el mantenimiento regular, ¿no? Y se puede aplicar el mantenimiento preventivo, ¿no? Y no el correctivo. ¿Verdad? No tiene sentido que falle el sensor y recién aplicar el conjunto de métodos para poderle resolver en ese momento, pues si está dañado, pues puede causar una desgracia, ¿no?
Entonces, por eso es acá dice, ¿no? Mantenimiento regular nos está pidiendo que hagamos. Bien, zonas de seguridad. Bueno, al momento que nosotros vayamos a implementar, por ejemplo, acá tenemos un pequeño cobot, ¿no? Un brazo robótico. Tenemos que determinar los puntos, ¿no? Los extremos, tanto del efector, los codos, la cintura, ¿no? Toda esta parte de nuestro cobot, los desplazamientos, ¿no? De extremos para poder tener nuestra zona de seguridad, donde uno pueda decir, ¿no? Acá estoy seguro, en este punto estoy seguro, así, ¿no? Determinar todo el área que sí realmente va a requerir el robot para su funcionamiento. Y en base a eso, pues puedes colocar tus sensores, ¿no? O utilizar los sensores que vienen incorporados, ¿no? Y hacer tu programación para que trabaje, ¿no? Eso es lo que nos está sugiriendo también, tener una zona de seguridad, ¿no? Entre el operador y el robot colaborativo. Ya dijimos que pueden, si bien pueden trabajar y compartir el área de trabajo, pero lo que tiene que entender él es que cuando él esté realizando una tarea, el operador esté próximo a él, pues él va a tomar otro tipo de velocidad, otro tipo de fuerza, ¿no? Para poder detenerse si es que llegase a chocarlo. Entonces, eso es lo que lo hace a este tipo de robots, los cobots, mucho más versátiles, ¿no? Es una tecnología mucho más inteligente, le podemos llamar así, para que pueda trabajar en la misma área de trabajo que tiene, ¿no? Por eso está así. Entonces hay que tomar todos esos criterios para poder implementar un robot colaborativo. Peligros asociados con robots industriales, ¿no? Los peligros asociados con los sistemas de robots industriales se clasifican mejor según la aplicación del sistema de robot industrial o la aplicación para que fue diseñado, así como también según la etapa de la aplicación del robot. Por ejemplo, uno de los impacto, colisión u otros peligros de golpe o atrapamiento, movimientos imprevistos o inesperados, fallas de componentes o cambios inesperados en el programa relacionados con el manipulador robótico. El efector final o el equipo periférico puede provocar lesiones por contacto. También podría impactar a un trabajador de forma similar a los peligros de atropello o atrapamiento que presentan los vehículos. Peligros de aplastamiento y atrapamiento, ¿no? De manera similar a lo anterior, una extremidad u otra parte del cuerpo de un trabajador puede quedar atrapada entre un robot, un efector final o una pieza de trabajo u otro robot u en otro equipo periférico, lo que puede provocar posibles lesiones por aplastamiento, ¿no? Entonces, son algunos peligros asociados con los robots industriales. Peligros asociados con robots industriales. Continuamos viendo los peligros de impacto por proyectiles, por ejemplo, ¿no? De forma similar a lo anterior, la avería del efector terminal, la pieza de trabajo, el equipo periférico o su fuente de alimentación, se considera una falla mecánica. El desprendimiento de piezas, la falla mecanismo de agarre o la falla de las herramientas eléctricas del efector terminal, por ejemplo, muelas abrasivas, discos de pulido, herramientas de desbarado o destornilladores eléctricos y tuercas. También son fuentes de riesgo las fallas mecánicas y lesiones, ¿no? Entonces, si alguna de las piezas pueda desprenderse, ¿no? Especialmente en la parte del efector final, también pueden causar daño, nos dice, ¿no? Peligros eléctricos. La fuente de alimentación y los cables de un sistema de robot pueden presentar arcos eléctricos, descargas eléctricas, incendios y otros peligros y lesiones eléctricos. Entonces también puede haber peligros eléctricos. Es por eso importante aislarlos bien, ¿no?
aislarlo bien. Y no nos olvidemos que en la empresa estamos hablando de, ¿no? Inclusive de cientos de amperios, ¿no? Manejan alta corriente y es bastante, pero bastante peligroso, ¿no? Así que no es chiste en temas de electricidad en la industria, ¿no? Bastante. Yo, yo vi como, mm, imagínense, ¿no? En un conductor fluir la corriente, pero que parecía una especie de una víbora, ¿no? Una manguera con alta presión, podemos decir así, que se movía así increíblemente, ¿no? Yo nunca me imaginé que podía causar eso, ¿no? El flujo de la corriente. Realmente era muy fuerte, como si fuera caudal, ¿no? En manguera. Así se movía el conductor. Y, ¿no? Y ahí aprendí a ver de que hay que tenerle mucho respeto, ¿no? Me hicieron subir una palanca, era de mi tamaño, ¿no? Esas de cuchilla eran. Subílo, me dijeron, ¿no? Y bueno, yo temeroso, pero lo subí. Y ahí vi cómo, ¿no? La corriente fluía. Era increíble, ¿no? Increíble. Peligros hidráulicos. Ya sabemos que cuando hablamos de hidráulica es un tipo de energía tipo líquido, ¿no? Por ejemplo, utilizan esto bastante en los tractores, ¿no? Las retroexcavadoras. Su fuerza radica justamente en sistemas hidráulicos, ¿no? Ahí tiene, ¿no? Su cilindro, le llaman también telescopio, ¿no? Para generar movimiento mecánico, ¿no? Entonces, esa tiene una gran fuerza debido a, ¿no? La gran presión que tiene ahí el líquido hidráulico. En las empresas, por supuesto, también utilizan ese tipo de, ese método, ¿no? De la energía hidráulica. Hay actuadores lineales, actuadores circulares como los motores y, ¿no? Lo, es cuando se requiere, bueno, pues esto bajo los criterios, este tipo de energía, cuando se requiere una gran fuerza, ¿no? Sin embargo, los neumáticos es con aire, ¿no? Y ese es el sonidito clásico de, ¿no? Así, ¿no? Solo que los hidráulicos son considerados sucios, ¿no? Cuando revienta es un líquido, es mucha, se ensucia, es mucha, muy sucio, ¿no? Muy sucio, ¿no? Cuando hay que hacer mantenimiento, todo. En cambio, los neumáticos, como es aire, pues es limpio y prefieren trabajar, yo por lo menos ahí, cuando fui a visitar a siempre la mayoría trabajaban con elementos neumáticos, ¿no? Para utilizar actuadores lineales, más que todos los actuadores lineales, ¿no? Y para los actuadores rotacionales utilizaban la energía eléctrica. Entonces, bueno, viendo y consultando también a sus ingenieros y a sus técnicos, indican de que el hidráulico es sucio, pero sí es necesario en donde se requiere bastante fuerza. Pero en la mayoría de las empresas con los neumáticos estaban más que felices, solo que es ruidoso, mucho sonido, ¿no? Mucho, ¿no? Eso. Las líneas hidráulicas rotas pueden generar peligrosas corrientes de corte en alta presión, dice, ¿no? Y riesgos de lesiones por el latigazo de las mangueras, ¿no? Imagínense que una de las mangueras ha sido cortado por X razón a tanta presión, o sea, podría generar unos latigazos de esos que quizás no la contemos, ¿no? No lo sé, nunca he escuchado algo que pueda matar algo así, ¿no? No lo sé. Las roturas o fugas también pueden provocar incendios o exposición a los trabajadores si los fluidos son inflamables, tóxicos o peligrosos, ¿no? Las líneas hidráulicas rotas o con fugas también pueden provocar pérdidas de presión que podrían ocasionar peligros de golpes, aplastamiento, por ejemplo, un brazo cae sobre un trabajador, ¿no? ¿Qué sucede? Que podría estar levantando y justo ahí se ha roto una de las mangueras de presión. Como no hay presión, esto puede caer.
ese tipo de accidentes sí ha pasado, ¿no? Entonces, los peligros hidráulicos también están ahí presentes. Peligros neumáticos. Las líneas neumáticas rotas pueden crear riesgos de lesiones por movimiento de las mangueras, ¿no? Y lo propio, ¿no? Hay cosas que puedes estar levantando con una energía neumática y si las mangueras se cortan, pues puede caer y, ¿no? y causar daño. Entonces, son algunos peligros asociados, ¿no? En la parte de la robótica. Peligros de, de resbalones, tropiezos y caídas. A ver, los riesgos y lesiones por resbalones, tropiezos y caídas son comunes en casi cualquier lugar de trabajo. Los derrames o fugas pueden provocar riesgos de resbalón. Los equipos, cables eléctricos y mangueras pueden presentar riesgos de tropiezos y caídas. El orden y la limpieza generan, son esenciales en todos los lugares de trabajo. Entonces también esta nueva recomendación dice que debemos tener orden. No pasa que a veces en la industria, eh, especialmente, no te puedes dar el lujo de tener un resbalón o tropezarte con un cable, ¿no? Imagínate, te tropiezas y te vas a ir a entrar a uno de los contenedores, que puede ser ácido, agua hervida, o a una máquina te podrías ir a caer, ¿no? Entonces, mm, ellos tienen que tener, nos recomiendan, ¿no? Orden y limpieza general, ¿no? Esenciales en todos los lugares de trabajo. Entonces, lugares donde hay, está constantemente el peligro, pues no podemos darnos el lujo de tener ese desorden. Todos los cables tienen que estar bien guiados. Por eso que en la empresa generalmente utilizan, ¿no? Están en el techo, ¿no? Hay unas rieles especiales para el guiado de cables, ¿no? Por arriba van los cables, todo, ¿no? El cableado, generalmente. Peligros ambientales. Peligros del entorno en que opera la aplicación del robot, tales como, entre otros, exposición a productos químicos, incluidos humos, como los de soldadura, calor, superficies calientes, polvo, peligros elevados, peligros de orientación de equipo, radiación u otra luz potencialmente peligroso, chispas y ruidos, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos también son parte de los peligros, ¿no? Peligros ambientales, le dicen, ¿no? Ellos lo han clasificado de esta forma. Entonces, también son peligros, ¿no? Los humos, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Humos de soldadura, ¿no? El calor, eh, el polvo, ¿no? Un día puedes entrar, pero todos los días trabajar ahí en un entorno donde hay un polvo es, obviamente que te va a causar, ¿no? Uno puede decir, pero ¿qué tanto daño me puede causar? Digamos, ¿no? Por un día, ¿no? No pasa nada, pero todos los días que estés ahí en ese ambiente, pues obviamente, ¿no? Peligros que nos pueden provocar un gran daño. Ahí tenemos una de las cortinas de seguridad, lo que les decía, ¿no? Estas cortinas de seguridad ya existen listas para poder implementarlos y puedes utilizarlos, ¿no? Y a implementarlo en el lugar donde desees. Vamos a ver el pequeño video. Las cortinas de seguridad se protegen al personal de lesiones y a las máquinas de daños al proteger los puntos de operación, acceso, áreas y perímetros. Las cortinas de seguridad de tipo 2 son una solución rentable para proteger aplicaciones, ¿sí? de mayor riesgo, donde el resultado de un accidente es solo una lesión leve, ¿no? A ver, voy a poner acá este tipo de cortinas de seguridad. Ya en los años 50, SICK desarrolló la primera cortina de luz de protección contra accidentes. Con nuestros más de 65 años de experiencia,
Trabajamos en el campo de las soluciones de seguridad continuamente para mejorar nuestra familia de productos VTech y poder ofrecer ventajas decisivas con el uso de estas cortinas fotoeléctricas de seguridad. Toda nuestra experiencia se canaliza para su éxito. DJEC Force se presenta en 13 alturas de campo de protección con una resolución de 30 o 14 milímetros para la protección de manos y dedos. Con un alcance aún mayor de hasta 30 metros, permite proteger con fiabilidad incluso máquinas especialmente anchas. Gracias al láser de alineación integrado, se encuentra lista para su uso en pocos segundos. 8 LED de diagnóstico de varios colores proporcionan información precisa sobre el estado de la cortina fotoeléctrica de seguridad. Con IO-Link, la DTEC4 ofrece una interfaz de datos. Con ayuda de los datos de ACES puede medirse y evaluarse, por ejemplo, la altura de los palés en estaciones de Newton. Así, se combinan seguridad y automatización. SICK ofrece para DTEC4 el innovador diagnóstico de NFC con smartphone o tableta. Con la app SICK Safety Assistant se hacen visibles los datos detallados del dispositivo, como por ejemplo la configuración de los interruptores SICK. DTEC4 está protegida contra el calor, el frío y las salpicaduras de agua, desde menos 30 hasta más 55 grados Celsius, y está estructurada de forma modular. Mediante una cortina fotoeléctrica de seguridad universal, se logra la solución apropiada con el conector de sistema correspondiente. Así se optimiza el stock y se evita la confusión entre las distintas variantes. DTEC4, porque pensamos más allá de la seguridad. ¿Qué les parece, no? Ya hay así elementos que nos pueden permitir ya implementar directamente, ¿no? Hay en el mundo industrial, realmente hay muchas herramientas que podemos utilizar, pero su costo es quizás el limitante, ¿no? Entonces ya va a depender, digamos, todo de la empresa que pueda em, adquirir, o sea, ¿no? Tú, digamos, como proyectista, pues tienes que ¿no? hacer tu anteproyecto indicando todos estos criterios y estas características, obviamente haciendo costos también, ¿no? Entonces puedes hacerlo acá en las empresas. Hay tiendas netamente con elementos industriales, ¿no? Si bien hay tiendas comerciales en robótica, como les decías en la anterior clase, sensores, módulos, tarjetas de desarrollo, totalmente comerciales, ¿no? Son muy económicos, nos sirven en modo educativo para hacer prototipos, muy bien, ¿funciona? Claro que sí. Pero así como hay tiendas dedicadas a este tipo de componentes comerciales, paralelamente también tenemos tiendas dedicadas netamente a elementos industriales, ¿no? Desde igualmente, ¿no? Sensores, ¿no? Toda una gama de sensores, ¿no? Tienen módulos de programación, generalmente los famosos PLC, ¿no? Inclusive he visto pequeños módulos, si es que tú por ahí te piden, por ejemplo, automatizar un pequeño horno mm, y en modo on-off nomás, ¿no? Algo básico. Pues hay módulos, ¿no? Y ya que inclusive tienen incorporado un pequeño elemento, una interfaz de potencia. Ya directamente puedes controlar la parte, ¿no? del calefón, del calefactor, el elemento. Entonces, tiene un temporizador, tiene su sensor de temperatura y vos simplemente le pones tu set point, o sea, quiere decir a qué temperatura deseas que trabaje, ¿no? Entonces no necesitas ni siquiera un PLC, digamos, si su función fuera algo pequeño, corto. También tiene obviamente actuadores, ¿no? Desde sistemas neumáticos, hidráulicos y eléctricos, ¿no? Con- en temas de sensores y otros elementos hay bastante, ¿no? Pero la diferencia es que el costo, ¿no? Ahí es. Entonces, si tú vas a hacer un proyecto serio,
la sugerencia es que trabajes con elementos industriales, ¿no? Muchas veces por aminorar costos, algunos hacen mezcla, digamos, ¿no? Puedes adquirir sensores de tipo comerciales, pero tienes un procesador industrial, haces las adaptaciones electrónicas. ¿Funciona? Sí, pero cuando ya los haces trabajar en entornos hostiles, donde hay motores, ¿no? Ya sabemos que los motores son un gran generador de ruido electrónico y estos sensores pues no trabajan, ¿no? Como deberían, tienen que trabajar 24/7. Los elementos industriales sí están diseñados para trabajar 24/7, tiempo completo, pero los elementos comerciales no van a presentar falla en un tiempo que van a trabajar, luego te vas a tener dificultades, ¿no? Y vas a quedar mal. No van a entender eso, ¿no? Van a pensar que tú hiciste mal el diseño. Y así que es, pues, no es mejor hablar claros, ¿no? Decir, esto se va a utilizar y va a costar tanto. Pero si usted quiere aminorar costos, puede haber otra opción, pero bajo su riesgo, ¿no? Y a indicarle, ¿no? Decirle que usted si quiere así, pero si falla, yo no me responsabilizo, porque estos elementos pueden trabajar así. Puede ser que quizás no sea un lugar donde no requieran trabajar muchas horas, ¿no? Quizás al día, 1 hora, 2 horas, quizá podría tomarse en cuenta, ¿no? De hacer una mezcla de lo comercial con lo industrial. Pero hay que tener algunos criterios también, ¿no? Hay que ver esa parte. Bien, ergonomía física y cognitiva. Vamos a un poquitito a abordar qué son las ergonomía física y cognitiva. ¿No? Vamos a ver concepto de la ergonomía física. ¿Qué nos dice la ergonomía física? Primeramente vamos a ver conceptualmente. Un videíto nos va a ayudar a comprender mucho mejor, algo cortito, sobre la ergonomía física y luego abordamos el tema. Ergonomía. Irene es asistente administrativa y su exigente trabajo la mantiene todo el día frente a la computadora. Por otro lado, Carlos trabaja en un almacén y en su día a día levanta cargas muy pesadas de un lado a otro. Desde hace un tiempo, ambos han presentado dolores en la espalda, hombros y cuello, además de un gran cansancio al terminar su jornada. ¿Sabes qué podría estar sucediendo? Tanto Irene como Carlos han estado realizando sus actividades sin tomar en cuenta las posturas correctas en que deben llevarlas a cabo, afectando así su salud y bienestar. Precisamente, la ergonomía tiene el propósito de prevenir estas lesiones y enfermedades. A través de estudios se ha podido definir las acciones ergonómicas más adecuadas para cada profesión, entorno laboral y lugar específico de trabajo. Ahí está, ¿no? La ergonomía entonces es, podríamos decir que son las posiciones correctas que deberíamos tener, digamos, para realizar algunas tareas rutinarias, ¿no? A la mayoría nos debe pasar con la computadora, ¿no? Estamos ahí cerca y estamos con dolores de cuello, de espalda, ¿no? Y, y obviamente un operador en una empresa eh, está haciendo tareas rutinarias de la misma manera mal hechas, ¿no? Sus posiciones físicas está mal. Entonces, hace esa referencia a la ergonomía física, ¿no? Es tomar posiciones correctas, ¿no? Físicamente para realizar tareas rutinarias donde demanden horas de trabajo, ¿no? Así que, a saber, entonces vamos a abordar, sigue, ¿no? Ergonomía física y cognitiva, ¿no? La ergonomía física y cognitiva se enfoca en adaptar los sistemas de trabajo, las herramientas y el entorno laboral a las capacidades y limitaciones del ser humano.
con el fin de mejorar la seguridad, la eficiencia y el bienestar del trabajador, especialmente en entornos industriales y colaborativos, ¿no? Entonces, va a hablar de ello. Diseño de estación colaborativas, en base a lo que habíamos indicado. Estaciones que reduzcan lesiones músculo-esqueleto y cargas postulares, ¿no? Las posturas, ¿no? La ergonomía física busca optimizar el diseño de estaciones de trabajo colaborativas para disminuir el riesgo de lesiones musculoesqueléticas como dolores lumbares, cervicales o de extremidades superiores. Esto se logra mediante la correcta disposición de equipos, alturas ajustables, alcances adecuados, reducción de esfuerzos repetitivos y posturas forzadas. En entornos con robots colaborativos, el diseño ergonómico permite una interacción segura y natural entre el trabajador y la máquina, favoreciendo movimientos más eficientes y reduciendo la fatiga física, ¿no? Entonces, dice, deberíamos dar, digamos, mm, las formas de que, cómo se debería realizar. Por ejemplo, muchos, cuando, si es que estás escribiendo mucho en tu teclado, sientes algunos dolores, si estás demasiado tiempo. Yo he encontrado un lugar donde vi un teclado partido por la mitad y yo dije, qué raro ese teclado. Y me dijeron, este teclado es ergonómico. Eso quiere decir que se adecua una forma correcta que debería estar la posición de mi mano, sino sin que yo haga un esfuerzo y que me esté doliendo las manos. Entonces, a eso se refiere esto, ¿no? Las estaciones, deberían haber estaciones donde puedan tener ellos la facilidad de poder adecuarse, ¿no? A las posiciones correctas que requieren para desarrollar o desempeñar su trabajo laboral eh, por horas, ¿no? Y no tener problemas o dolores, ¿no? Que puedan causarles daños físicos. Estaciones técnicas y reducen lesiones musculoesqueléticas. Veremos un pequeño video de algunas posturas que pues causan, ¿no? Vamos a ver.
Bien, como vimos en el pequeño video de monitos, vimos las diferentes posturas, ¿no? que mm, tienen. Y bueno, pues también cómo podríamos subsanar, ¿no? Y como dicen, ¿no? Las estaciones deberíamos darle todas las comodidades y las factibilidades para que ellos puedan trabajar adecuadamente, ¿no? Las herramientas especialmente, ¿no? Entonces, ofreciéndole siempre más que todo las herramientas, ¿no? Sillas ergonómicas, teclados ergonómicos, para que la gente que trabaje para ti pueda desempeñar mucho mejor, ¿no? Y pueda venir más lúcido cada día y sea cómodo poder realizar su trabajo, ¿no? Eso es lo que nos indica. Bien, factores psicosociales. Factores psicosociales. Los factores psicosociales son condiciones del trabajo, organización y entorno social que interactúan con las capacidades y necesidades de una persona, afectando su salud, bienestar y desempeño, tanto positiva, factores protectores, ¿no? Entre paréntesis, como negativamente, riesgos psicosociales. Por ejemplo, ¿no? Acá, ¿quién no está en este lugar, ¿no? Muchas veces tenemos un trabajo y bueno, todas las tareas se nos acumulan, ¿no? Y estamos como que para escapar del trabajo, ¿no? Entonces, esos factores psicosociales, pues hay que afrontarlas. Vamos a ver un poquitito de esto también, ¿no? Que nos va a ayudar mejor visualizar. ¿Qué son los riesgos psicosociales en el trabajo? Los riesgos psicosociales, las deficiencias, dice, ¿no? Carga de trabajo excesiva, exigencias, falta de claridad de las funciones del puesto, falta de participación en toma de decisiones, ¿no? Afecta al trabajador.
Ahí está, ¿no? Gestión deficiente. Inseguridad. Comunicación ineficaz. Las consecuencias de estos factores psicosociales. Salud física y mental. Ahí está, ¿no? La estrés. De ahí viene, ¿no? Baja productividad. Hasta accidentes de trabajo, que es lo justo que queremos evitar. ¿Cómo detectarlos? Evaluación de riesgo psicosocial, plan de medidas, informar y formar trabajadores sobre estos riesgos. Interesante, ¿no? Entonces, factores psicosociales, bueno, pues, ¿no? La sobrecarga de trabajo, el exceso de trabajo, pues, la gran mayoría, ¿no? A veces por querer ganar unos pocos pesos más, a veces agarramos nomás trabajos y no estamos viendo las consecuencias físicas que puede generar en nosotros, ¿no? Y no solo es la estrés, ¿no? Nos empezamos a aislar, ya no somos tan productivos, ¿no? Al final, entonces, creo que nomás hay que tomar en cuenta esta parte y, bueno, pues hacernos tal vez quizás un pequeño estudio psicosocial, ¿no? De cómo estamos. Muchos recomiendan siempre descansar en lugares abiertos, darse un corto viajecito, así sea un lugar abierto donde hay aire puro y te olvides de todos los problemas, ¿no? Justo lo que creo que justo y necesario para todos aquellos que exclusivamente también trabajamos tras las computadoras, desarrollando, en mi caso, por ejemplo, software, hardware, diseño. Y también hay que cumplir con tareas que se nos asignan. Todo ese conjunto no nos deja, pues no nos permite fácilmente poder darle lugar al descanso de nuestro cuerpo, ¿no? Y de nuestra mente también. Lo ideal sería que hagamos ello y nos reenergicemos y podamos estar más activos, ¿no? También el ejercicio. Somos muy sedentarios, ¿no? Yo creo que hay que tomar en eh, conciencia y velar por nuestro cuerpo también, ¿no? Primero deberíamos amarnos a nosotros, a nuestro cuerpo y lo demás es lo demás. El trabajo, si nosotros nos desempeñamos como tiene que ser, va a venir. Yo al menos veo por ese lado, pero a veces nos quedamos atrapados. Me pareció a mí interesante cuando lo vi, el pequeño corto, y sí, es menester. Bueno. Muchísimas gracias por su gentil atención. Espero haber iluminado un poquito más este camino, ¿no? De donde estamos abordando el tema de la robótica, ¿no? No había sido nomás agarrar hardware, software, hacer funcionar un robot, sino que tiene otras implicaciones muy importantes. Pues desearles muy buenas noches. Y bueno, pues que tengan un buen descanso. Muchísimas gracias nuevamente por su gentil atención y pues a descansar plácidamente, ya saben, ¿no? Y mañana estemos pilas. Hasta la siguiente clase. Adiós, mis estimados maestrantes.